Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Me ilusiona abrir este espacio, el duelo, continuación de el encuentro que celebramos el pasado 13 de octubre aquí en Traductores del Viento. Como decía Miguel, el acompañamiento al final de la vida y sus cuidados. Y hoy nos acompañan tres mujeres que a través de sus respectivas trayectorias y experiencias nos van a acercar, van a trazar un mapa para explorar y observar el duelo, la pérdida y el acompañamiento desde distintos puntos de vista. Elsa Sierra García es psicooncóloga, especialista en paliativos en duelo y creadora del documental que vamos a ver a continuación. Contamos también con Sara Castro, fundadora del proyecto Luciérnagas. Esta iniciativa parte principalmente para acompañar a personas en duelo y al final de la vida. Y Silvia Melero Abascal, que es terapeuta holística, comunicadora, facilitadora en talleres sobre muerte, escritora y autora de los libros que podéis consultar. Luto en colores y el cuento El viaje de Sira. Yo soy Ana Tabey, psicopedagoga, especialista en alta sensibilidad y facilitadora transpersonal. Gracias a las tres por acompañarnos hoy con vuestra presencia y regalarnos vuestro tiempo. Partiendo un poco de que el duelo es un proceso profundamente íntimo y humano, que es ese suceso que nos asalta a todos en algún momento de la vida. Esto me invita a evocar qué experiencia o qué aprendizaje os ha llevado hoy a estar aquí con nosotros compartiendo y de qué manera habéis conectado con este tema, bien desde el ámbito profesional o en el ámbito personal. Pues me lanzo. Me lanzo yo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todas las personas que estáis, Traductores del Viento, que os lo estaba comentando, que me parece un nombre precioso y sugerente, o sea que estoy encantada de estar aquí y por lo que me toca a mí contar, ¿no? Todo este proyecto Luto en Colores nació en 2014 y es desde una experiencia personal también, ¿no? Desde la pérdida de mi hermana, la muerte de mi hermana Esther, que fue una muerte por suicidio, y un poco si la muerte y el duelo nos cuesta en general, pues bueno, es verdad que el duelo por suicidio tiene una serie de condicionantes que pone como otras carguitas, ¿no? Y yo me he dedicado al mundo del periodismo, de la comunicación, nada que ver, y de esa experiencia de duelo, porque bueno, me habría vivirla con todo lo que traía, y traía cosas que yo no me imaginaba. Y por eso se llama el proyecto Luto en Colores, porque estaba el negro, el dolor desgarrador, los tabúes, todo lo que había ahí, pero también otras cosas y otras experiencias que estaba vivenciando y aprendiendo, y bueno, abrió un camino de aprendizaje totalmente inesperado, ¿no? En mi vida. Entonces todo nació de ahí y fue absolutamente transformador, pues porque dejé también mi trabajo como periodista para volcarme en el proyecto, en Luto en Colores. Le di mucha validez a que había que aprender cosas nuevas, a lo que yo estaba experienciando y vivenciando. Y bueno, pues formarme también en el ámbito de terapias holísticas que le daban un marco más amplio a mi vivencia del duelo y de la muerte para poder desde ahí pues crear todo lo que nació luego de talleres de acompañamiento, espacios formativos, el libro, el cuento y bueno, todo lo que nació. En vuestro caso, Elsa y Sara, ¿ha sido un poco en esta misma línea que ha trazado Silvia? Bueno, en mi caso es verdad que hay una experiencia personal de pérdida que como que colocó las cosas en su sitio, pero bueno, yo siempre digo que yo nací un 2 de noviembre, Día de Todos los Difuntos, y yo creo que mi vida siempre estuvo marcada por la muerte, ¿no? Por una conexión con la muerte importante. De hecho, yo cuando tuve que decidir qué estudiar hice anatomía patológica, porque anatomía patológica somos técnicos sanitarios que un poco profundizamos en cómo se muere la gente y de qué se muere la gente, ¿no? Y somos los técnicos que colaboramos en las autopsias. Entonces siempre quise estar cerca de la muerte, pero no sabía un poco cómo, ¿no? Ahora que ya de alguna manera me pongo la etiqueta de doula de fin de vida, porque antes no había esta profesión, ¿no? No era como que quieres ser de mayor, pues ni doula no estaba en las opciones, ¿no? Entonces como que andé muy perdida. Y después, pues es verdad que pérdidas
muy nucleares, ¿no? Murió mi padre en el 18, mi marido en el 19, además de una forma así compleja, pues me llevó a muchas comprensiones, ¿no? Y luego el duelo es lo que ha hecho que todo eso que yo tenía en mente, como que, más que en mente, como en mi ser, es que no era ni siquiera mental, pues se ha ido colocando, ¿no? Muchas veces digo que a veces tenemos piezas del puzzle que las tenemos sueltas y que no somos capaces de ver la imagen real que se crea cuando el puzzle está hecho, y las luciérnagas yo creo que es el puzzle ya con más sentido, ¿no? Así que bueno, yo he llegado un poco por esos dos lados, ¿no? Y yo, bueno, pues creo que la muerte siempre ha sido una inquietud que he tenido desde niña. Con 4 años yo recuerdo que pensaba que todos nos íbamos a morir con 4 años y que nadie decía nada de eso. Y entonces a mí el que se murieran mis seres queridos me producía un horror y quería hablarlo y nadie, no hables de eso, no hables de eso. Entonces, eso para empezar. Entonces no podía hablar, pero yo tenía mucho miedo. Yo quería conocer. Y luego ya otro hito ya importante fue el acompañamiento de mi abuela, que murió en unas condiciones, pues como antes yo tenía 17 años, entonces sufrió mucho. Y de alguna manera yo decía, no quiero que nadie de mi familia muera así. O sea, haré todo lo posible para poder, porque yo quería ayudar a que muriera bien, pero no sabía cómo hacerlo, claro, yo no era médico, no era nada. Tenía... Y eso también me marcó. Y luego ya cuando el atentado, que ya lo comenté la otra vez, ya fue el detonante. O sea, ya dije, el atentado, yo vivía al lado del tren, el atentado en Lontem, y eso ya fue el detonante que me hizo querer ayudar y no saber cómo. Estudiando psicología, pero yo era psicóloga educativa. Entonces me reconvertí a ejercí en paliativos, empecé a estudiar, a practicar, y eso fue, digo, aquí era donde tenía que estar. O sea, agradecí enormemente todas las posibilidades que se me ofrecieron y aprendí mucho con los enfermos. Entonces hicimos un documental luego, cuando ya terminé con paliativos, con la idea de transmitir toda esa experiencia que había tenido, lo interesante que era el acompañamiento al final de la vida para las familias que lo llevaban bien, y eso me ha ayudado mucho en mi vida, o sea, a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, un poco los documentales han sido con esa idea de poder ayudar y convertir esas situaciones dolorosas en unas situaciones de solemnes e importantes que te marcan la vida, ¿no? Y ha sido por la necesidad de ayudar y de, digamos, de que no sufrieran, no sufrir por estos temas, ¿no? Y la verdad es que me siento satisfecha. Creo que sé ahora cómo poder ayudar más. Siempre cada persona es distinta y cada circunstancia son distintas, pero creo que merece la pena. O sea, evitar sufrimientos, ¿no? Que no son necesarios. Entonces eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Os estaba escuchando y a pesar lo que, como hemos abierto un poco la mesa redonda, ¿no? De que es un proceso que al final nos visita a todos en algún momento en la vida, retomando un poco las palabras de Elsa, de pues el enfrentar ese dolor, el sufrimiento, lo que nos cuesta verbalizarlo, compartirlo, sostenerlo. Vosotras, ¿cómo, a modo de reflexión, qué pensáis que está pasando a nivel social que no entendemos en torno a todo lo que rodea el duelo? ¿De dónde viene ese rechazo o esa ignorancia muchas veces emocional de enfrentar de manera individual o de forma de acompañar a otras personas que tenemos cerca? ¿De dónde puede venir esa falta o ese bloqueo que podemos experimentar? O sea, yo a mi entender, porque en los espacios que más contacto tengo con la gente, hablamos de esto y abrimos este espacio de diálogo, son los Dezcafés, cuando organizamos Dezcafés, ¿no? Que se acerca mucha gente que tiene mucha necesidad de hablar de esto. Y lo que ocurre es que hay muchísimo tabú, ¿no? Entonces, de aquello de lo que no podemos hablar es muy difícil que lo podamos transformar,
porque si no hablamos de ello no podemos decir con esto estamos cómodos, con esto no podemos aprender, ¿no? Entonces yo creo que es el tema de que la muerte sea tan tabú y todo el tema del dolor, ¿no? Y hay otra parte que creo que también es muy importante, y es que el sufrimiento del otro nos pone frente a nuestro sufrimiento, el dolor del otro nos pone frente a nuestro dolor. Entonces, esta sociedad tiende mucho a tratar de evitar el dolor, ¿no? Hemos vivido mucho tiempo como en una japicracia, como que parece que siempre tenemos que estar, todo tiene que estar bien, y es difícil compartir que no estás bien, ¿no? Y yo creo que esta parte es muy importante también, ¿no? Que mostrar la vulnerabilidad no está a la orden del día. Sin embargo, cuando mostramos nuestra vulnerabilidad es cuando realmente nos podemos conectar con el de enfrente, porque el de enfrente también tiene su vulnerabilidad, pero parece que da miedo, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad que la gente camina con mucha coraza para protegerse, porque lo que hay fuera suele ser hostil. Entonces, nos faltan espacios seguros, ¿no? Espacios seguros en los que podamos hablar de lo que nos duele, de lo que nos preocupa. Y claro, hablar de que estás enfermo, pasando por una enfermedad terminal, que estás acompañando a un terminal o en fase, ¿no?, avanzada, o que estás acompañando a un familiar, o que estás en un duelo, ya sea pues ya no por muerte, por divorcio, ¿no? Cualquier situación que te genera sufrimiento, pues es difícil hablar de ello, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es cómo nos enfrentamos al sufrimiento y parece que siempre tenemos que hacer algo, ¿no? Y como que nuestro papel es que la otra persona deje de sufrir. Pues la verdad que no. La verdad es que muchas veces no vamos a poder evitar que la persona que queremos sufra, ¿no? Pero podemos estar a su lado mientras está pasando por ese mal momento, ¿no?, por ese dolor, y nos cuesta estar al lado, ¿no?, sin poder hacer nada. Y muchas veces es que no podemos hacer nada más que acompañar, ¿no? Yo creo que ahora empezamos a darle mucho valor también al acompañamiento, por suerte, ¿no? Yo creo que las cosas están cambiando, pero bueno, yo lo veo un poco así. Yo no sé, Silvia, si tú quieres ahí hacer una pequeña aportación importante por un poco cogiendo esa huella que ha dicho Sara de cómo a veces el duelo es algo tabú en función un poco de cómo se haya desarrollado ese proceso de pérdida. Sí, porque es verdad que hay muertes, en general nos cuesta, ¿no? Pero la muerte por suicidio, la muerte incluso de bebés, duelo perinatal, neonatal, gestacional también, ¿no? Como que hay determinadas muertes que nos mueven o nos tambalean o nos ponen esa pantalla que decía Sara adelante, que de repente es como, que esto pasa y sucede así. Si le ha pasado a mi vecina, a mi amiga, a mi compañero de trabajo, resulta que la muerte existe. Y sí, sabemos que existe, pero es cierto que todo lo que acompaña alrededor de ese tipo de duelos, y en el duelo por suicidio, pues los sentimientos de culpa, el juicio, porque hay un juicio social muy grande, ¿no?, que los propios familiares, el entorno cercano, amigos y amigas ya lo sentimos, ¿no? Es un poco el látigo este que nos sacamos de juicio de si no hemos hecho lo suficiente, y porque socialmente existe esto también, ¿no? Es una muerte que no se acepta como el resto, porque la particularidad de ese duelo es que la persona ha accionado para quitarse la vida, y eso es lo que convierte esa muerte en algo totalmente, radicalmente distinta a otro tipo de muerte. Pero sí que es cierto que luego en todos los procesos de duelo al final nos igualamos, y lo que nos iguala es la pérdida física de nuestro ser querido y todo el campo emocional, que sí, recojo lo que ha dicho ella, pero totalmente de acuerdo, y añadiría también como ese miedo a sentir, porque nos hemos desconectado tanto de lo que somos como seres humanos, que esto es lo que nos trae la muerte, ¿no? Esa gran maestra, lo que nos viene a recordar y a enseñar, que tenemos capacidades para sostener el duelo absolutamente, porque la humanidad lleva experimentando esto desde los inicios, pero como no lo hablamos, no lo compartimos, no siempre fue así. En otras épocas, en otras civilizaciones, en otras sociedades, en otras culturas, la muerte se ha abordado de otra manera, ¿no?, con un conocimiento muy amplio también de lo que eso significaba. Y al desconectarnos, pues al no hablar, al no contarnos, al no compartir todas nuestras experiencias, que una experiencia de duelo es muy amplia y suceden muchas cosas, pero como se han patologizado también los procesos, y esto, aunque se repite constantemente, ¿no?, el duelo no es una enfermedad, pero pues quienes llevamos años acompañando a personas en duelo o en esto sabemos perfectamente que sí se trata como una enfermedad, absolutamente. O bien personas ya con la etiqueta, me han dicho que tengo un duelo patológico, y yo digo, pues yo llevo 12 años con el proyecto y no sé todavía qué es eso, no sé qué significa un duelo patológico, porque no creo que sea una enfermedad, pero asusta mucho de repente el medicalizar los procesos, ¿no? No digo que no sea necesario durante un tiempo, si lo estima un profesional, por supuesto, de la salud, que haya que acompañar con medicación, pero creo que el proceso que hay que hacer es mucho más profundo, más hacia adentro, más consciente, para poder transformar lo que nos está sucediendo, pues el dolor, todas las emociones que hay, poder sentirlas y vivenciarlas, y para abrirnos quizá a un camino de aprendizaje que a lo mejor
no siempre, pero a lo mejor puede ser transformador en nuestras vidas. Y también esto asusta, porque también es abrir, oye, igual se abren experiencias diferentes que no imaginábamos y que nos replantean qué somos de verdad o qué hago aquí, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿Para qué quiero utilizar esto que me ha sucedido en mi vida? Si va a ser algo que me estanque en mi camino o que me impulse en el proceso. Entonces, hay muchas cosas alrededor que yo creo que hace que pongamos esa pantalla de no querer tocarlo, pero cuando hablamos de ello es maravilloso siempre, porque al final nos enriquece esa experiencia, ¿no? Las personas que estamos siempre cerca del tema de la muerte, cada vez que sale o tenemos oportunidad de hablar y compartir y escuchar, se amplifica algo, ¿no? Y hay siempre vivencias nuevas, aprendizajes, y creo que ese es un camino hermoso. Tú, Elsa, desde tu experiencia en paliativos, ¿qué aporte puedes realizar en este sentido? A ver, mira, una experiencia cuando estaba diciendo Sara lo de no se puede hacer otra cosa, o sea, la presencia, eso es hacer. O sea, una de las cosas que descubrí en paliativos con los enfermos es que escuchar es hacer. O sea, no se trata de hacer, no le puedes sacar a la persona de sufrimiento, tiene que hacer su proceso, pero al estar ahí ya es mucho, escuchar a la persona es mucho, es hacer. O sea, no es no hacer. Es más, yo me sorprendía cuando yo estaba ahí con una persona que me estaba contando sus cosas y luego volvía y me decía, lo que me has ayudado. Y digo, si yo no he hecho nada, solamente he estado escuchándole. Claro, escuchando con el cuerpo, con el alma. O sea, estás intentando entender a esa persona, pero yo sentía al principio que no hacía nada. Digo, y ahí descubrí el poder que tiene eso, ¿no? El escuchar, el estar ahí con esa persona. Que nos creemos que hay que hacer cantidad de cosas, ¿no? O eso, sobre todo sacarle de su sufrimiento, que no le podemos sacar, porque tiene que hacer su proceso. Pero el estar ahí acompañando, eso es importantísimo. Y otra de los tabús es que es una pena porque nos necesitamos unos a otros. Entonces, el hecho de apoyarnos, de poder uno hablar de las cosas que le pasan, de verdad, o sea, no del tiempo. Está bien hablar del tiempo, pero vamos, otras cosas más personales que no las hablamos y eso es muy beneficioso para poder pasar cualquier situación, ¿no? Venía hablando con Alicia en el coche que decíamos eso, lo importante que es cuando la persona se siente acompañada, cambia todo. O sea, el proceso del duelo es mucho mejor. Y en vez de quedarte ahí atascado, fastidiado por ser una situación tan dolorosa, te abre el futuro. Porque al final es como un meneo que te tienes que recolocar y te recuerda que estás aquí de paso. O sea, que es un tiempo. Entonces, es como, yo digo, como el GPS, te ayuda a redirigir tu vida, ¿no? En una dirección más querida por ti, en hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces, se aprende mucho cuando estás con personas al final de la vida y en duelo, y que te puedas abrir y que se puedan abrir ellas, ¿no? Es un lujo. Yo creo que hemos sido muy afortunadas nosotras por tener esa posibilidad, ¿no? Yo estoy escuchando y han salido palabras muy, muy bonitas como escucha, presencia, atención, el no hacer, que yo lo he entendido como de entregarse desde el ser y no desde el accionar, de ponerte a hacer un montón de cosas. Y Silvia ha dicho una palabra muy significativa para mí que es transformación. Entonces, desde ahí conecto con esa idea de cómo es posible que a través de este proceso que puede ser tan doloroso se genere una transformación. ¿Qué ocurre ahí? ¿O qué no ocurre? Para mí, es que la palabra transformación para mí fue clave también en todo esto, ¿no? Porque creo, bueno, como todo es cambio y la muerte viene a enseñarnos esto,
que todo es cambio y también todo nuestro cuerpo, desde que nacimos, han muerto un montón de células, han nacido otras nuevas. Probablemente hay muy poquito, ¿no? Ahora mismo en mí del cuerpo de bebé, ¿no? Que creo que son algunas células, no me acuerdo cómo la parte biológica, me vais a perdonar en la asignatura, pero realmente permanece muy poco. Y todo ha sido evolución y cambio constante y regeneración. Y yo creo que un duelo nos trae esto también, ¿no? Si lo podemos ver desde ahí. Pero hay otra posibilidad, porque cuando entra el mental, ¿no?, a contarnos también la película, si traemos como un imaginario sobre el duelo y la muerte, y esto es lo que venimos yo creo a romper, ¿no?, con las diferentes iniciativas y proyectos y vivencias, es decir, que puede haber muchos caminos y no solo uno, por eso también inspirarnos unas personas a otras es maravilloso, pero es verdad que hay como un relato muy único con estos temas que cuesta a veces romper y ahí pareciera que esto ya que te ha pasado ya es para siempre así y ya no hay nada que hacer y ya un poco, yo antes cuando decía no sé todavía qué es un duelo patológico porque no lo entiendo, ¿no?, como un proceso patologizado, pero sí entiendo qué quiere decir cuando hay personas que sí se apegan más al proceso de duelo o sienten como un estancamiento, ¿no?, como que no hay nada ya que hacer y eso es para siempre. Entonces yo sí creo que cuando nos abrimos ese camino de transformación que parte por vivenciarlo todo, claro, es que igual voy a sentir dolor, voy a echar de menos, puedo sentir culpa, puede aparecer rabia, puede aparecer echar de menos, pero también hay muchas cosas más en el duelo si me hablo desde ahí. Y cuando me abro a ese proceso, de forma muy natural, todo esto se va transformando, porque no me peleo con ello, sino que lo estoy sintiendo, camino el duelo, lo vivencio de forma consciente y como los seres humanos tenemos las capacidades para hacerlo, que al final lo que hacemos es recordarnos unas personas a otras que traemos eso dentro, que no hay nadie en este planeta que haya venido sin capacidad para sostener un duelo. Eso no es así. Otra cosa es que no lo sepamos, por lo que decía antes, ¿no? Como no hablamos, no compartimos, cuando aparece la muerte de repente se tambalea todo, ¿no? Pero cuando de forma consciente intentamos conectar con todo eso que ya está dentro, hay un montón de cosas que se abren, se expanden, que están deseando expresarse y que nos ayudan también de forma natural a ir transformando esas emociones. Yo no estoy en duelo, yo tuve un duelo, claro que sí. Mis padres tampoco están en duelo, perdieron a su hija, ni mi hermano está en duelo. Pasamos un duelo, por supuesto, y ahí ya cada persona el tiempo que necesite, pero después del duelo, que es un proceso que desde mi punto de vista tiene un inicio y un final. Sé que no para todo el mundo es así y no todo el mundo lo ve así. Para mí sí. Y después del duelo viene otra cosa, que es cómo colocamos al ser querido en nuestra vida y cómo sigue cada uno con el vínculo que quiera o la manera que tenga de relacionarse. Pero eso ya es otra etapa, ¿no? Después. Aunque insisto que el proceso de duelo puede tener un tiempo totalmente diferente para cada persona. Pero para mí es importante que haya algo que ya termina en ese proceso de elaboración del dolor y que ahí es ya cuando soltamos la parte, ¿no?, de apego más al dolor, a la tristeza, al echar de menos y podemos vivirlo de otra manera, la relación con quien se ha ido. Y eso no significa que nos olvidemos, no todo lo contrario, sino que está de otra forma en nuestras vidas y que pero sí hay un momento en el que se puede liberar algo que pareciera, y esto yo lo viví en primera persona, ¿no? También pues recuerdo llamadas a mis padres de personas que con la mejor intención, porque siempre es así, pero esta idea de esto ya es para toda la vida, de ahí no se sale, nosotros nos pasó, llevamos 10 años. Bueno, creo que hay vivencias que son así y es verdad, pero creo que también tenemos la capacidad de crear y somos seres creadores y somos personas creativas y podemos crear nuestros propios procesos, ¿no? Y de forma muy intuitiva a veces se abren esos caminos o si no nos preguntamos, compartimos, oye, ¿tú qué hiciste? ¿A ti qué te ayudó para estar así? Porque intuitivamente tú sabes hacia dónde quieres ir con tu proceso de duelo, pero eso requiere de acción. Sí, requiere también de un compromiso, ¿no?, de un querer mirarme hacia adentro, buscar los recursos, los acompañamientos necesarios para que se dé ese proceso transformador. A mí yo cuando acompaño personas en duelo y hablamos de esto, ¿no?, de la capacidad o la oportunidad que te supone un duelo, que creo que puede ser una oportunidad, no siempre lo es, pero puede serlo. Y yo siempre pongo un ejemplo como muy visual, ¿no? Mis hijos les gusta mucho jugar al Lego. Entonces, cuando te compras un Lego concreto, ¿no?, el de Star Wars, pues, por ejemplo, pues tiene unas piezas concretas que sirven para hacer el Star Wars. Entonces, claro, cuando muere un ser querido, así como que es muy nuclear en tu vida esta pérdida, tu identidad se construye con esa relación. Y cuando esa persona falta, te faltan unas piezas concretas que ya no van a estar más. Entonces el Lego exactamente el del Star Wars, a lo mejor ya no lo vas a poder reconstruir, ¿no? Pero está sobre la mesa la posibilidad de preguntarte qué quieres construir ahora. Yo siempre digo, imagínate esas piezas de Lego todas ahí esparcidas, que ya no tienen nada construido.
pero ahora de repente dices, bueno, ahora con estas piezas que me quedan, que ya algunas ya no están, ¿qué construyo ahora, ¿no? ¿Quién quiero ser ahora? ¿Y quién puedo ser ahora, ¿no? Pero también es verdad que es como un edificio, ¿no? Si tu vida se sostenía en distintos pilares y uno de ellos era esa relación, tu casa se sostiene porque tienes más pilares y puedes prescindir de ese pilar durante un tiempo y volver a construir algo que te sigue sosteniendo. Pero cuando tu vida se sostenía solamente en ese pilar, porque hay personas que por la vida que llevamos, a veces su único pilar, su relación nuclear, la única que tenían, yo lo he visto en parejas que a lo mejor no han perdido sus amistades, su vida era solamente esa pareja, no han tenido hijos y de repente fallece esa pareja y no les queda nada. O ellos sienten que no les queda nada, ¿no? Entonces, claro, depende mucho de esto, ¿no? Si tú tienes otros pilares que te sostienen, pues tú puedes ir reconstruyéndote porque tienes otros pilares que te sostienen, pero si no es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, todo depende, cuando hablamos de la capacidad de transformación, yo creo que lo primero que se pone sobre la mesa en un duelo nuclear es la capacidad de supervivencia. Y después viene la capacidad de transformación. Y no siempre llega, ¿no? A veces uno solo se puede quedar en la supervivencia y a veces ni eso. Entonces, hay tantas situaciones de duelo que ojalá pues para todo el mundo fuese el duelo la capacidad de transformación, pero no siempre es así. Pero es lo que digo, ¿no? O sea, que luego con esas piezas pues tú también puedes reconstruirte, ¿no? Y depende un poco, claro, de cuál sea la situación de la persona cuando llega a esa pérdida, las pérdidas concurrentes, es que hay tantas cosas que influyen, pero es bueno, ¿no? Cuando uno llega a esa capacidad de poder ver ese proceso como algo que te da una oportunidad, ¿no? De volverte a plantear quién eres, quién puedes ser, quién quieres ser. También la pérdida te da como una sensación, no sé, a mí me puso muy en conexión con la volatilidad de la vida, ¿no? Con lo efímero que es todo, y fue como, mira, solo se vive una vez. Pregúntate qué quieres y vete a por ello de cabeza, porque no sabes, ¿no? Cuánto tiempo queda. Y también este sentido de qué voy a dejar cuando me vaya, ¿no? También me quedó como esa pregunta sobre el legado, ¿no? De qué voy a dejar cuando me vaya, qué quiero dejar cuando me vaya, porque yo me iré, ¿no? De qué se acordarán cuando yo no esté, ¿no? Bueno, te hacen muchas preguntas y desde ahí pues puedes reconstruir desde otro lugar muy distinto, ¿no? A ver, la transformación, el duelo te transforma, para bien o para mal, pero te transforma, eso fijo. ¿Cómo podemos hacer para transformarnos en una dirección interesante? Pues, bueno, muchas cosas que luego se verán también, ¿no? Todo lo que han dicho Sara y Silvia. Claro, es una oportunidad de crecimiento y de que se abra el futuro también, pero también puede ser que se cierre y te quedes ahí estancado. Pero sí que el duelo es un proceso donde tú puedes hacer muchas cosas. O sea, esta idea de que te ha pasado esto y no se puede hacer, como resignarse, yo creo que eso es lo peor que te puede llevar a encerrarte, ¿no? El tema de la resignación. Aceptarlo, claro, es un proceso, el duelo es un proceso de aceptación de esa pérdida, ¿no? Que a partir de que lo aceptes, que no es que lo hayas elegido, tú no has elegido esa pérdida, pero es así y ya es inevitable. Entonces, aprender a aceptarlo, que es un recorrido también que hay que hacer, eso te ayuda a, a que el duelo no te destruya, sino que te abre las posibilidades de una vida nueva. Y tú vas a ser transformada. Eso, un duelo nuclear, como dice Sara, te transforma inevitablemente y ya eres otra persona. Luego dependen muchas cosas que sea eso para mejor o para peor, ¿no? A veces no nos permitimos tampoco que sea para mejor porque es como una traición hacia esa persona, ¿no? Pero es un legado, todo el mundo queremos dejar un legado. Entonces, y una cosa que me replanteo también con el duelo es esa persona que se ha ido, ¿qué ha dejado? Porque en realidad somos con otros. Entonces, parte de ella también quiero, y yo la trascendencia la entiendo en todo eso que ha hecho esa persona, que continúe, ¿no? Como yo quisiera que hicieran conmigo, o sea, continuar
con todo eso que para mí ha sido importante y que creo que contribuye, ¿no? Entonces, creo que hay que mirar también el legado, qué es lo que uno quiere dejar, ¿no? Y qué es lo que recibe de los demás, que es mucho. Y qué quiere, y para mí eso, yo por ejemplo mi madre murió y yo siento que mi madre está conmigo, porque yo me he formado con mi madre, entonces hay cosas que no me gustaban de mi madre que esas pues aprendí a rechazarlas, pero hay otras cosas que me las quedo y digo, esto lo quiero que siga adelante porque me parece muy importante. Entonces, el duelo es un proceso de transformación sin duda. Depende. Luego también hay circunstancias muy difíciles, como es el suicidio, es una circunstancia de muerte muy complicada de llevar. Los asesinatos, hay duelos que cuesta más, ¿no? Pero bueno, que se puede, se puede. Tenemos testigos de que se puede, ¿no? Así que bueno. En este proceso de aceptación y de integración, retomando con lo que habíamos dicho de entregarse, como de acompañar desde el ser y no desde el hacer, ¿qué habéis observado? A lo mejor algún ritual o alguna condición que pueda acompañar de manera favorable a esas personas que están transitando por ese duelo, teniendo en cuenta que cada uno lo afronta como puede, desde donde puede y con la circunstancia. Pero ¿qué recursos o qué formas habéis vosotras experimentado, observado y compartido con otras personas que puedan ayudar en ese proceso? El acompañamiento, ¿quieres Sí. decir? No sé, o sea, hay muchas, yo creo que llevamos con una caja de herramientas y depende de la persona con la que estés, pues sacas una herramienta o sacas otra, ¿no? Pero a mí hay una que me parece muy valiosa, que es el silencio. O sea, a veces simplemente no decir nada, ¿no? Porque dejas espacio para que sea la otra persona la que diga. Y estamos muy acostumbrados a que el silencio parece que se hace incómodo y que siempre tenemos que decir algo y rellenar esos huecos, ¿no? Y yo creo que tanto los acompañamientos en duelo como acompañando a personas en final de vida, en los silencios es donde muchas veces esa persona encuentra el espacio. O bien para dejar caer una lágrima, o bien para decir eso que le está costando mucho decir, o bien para simplemente mirarte y sentir que estás ahí, ¿no? Y reconocerte, ¿no? Y reconocerte y reconocerse en ti y tú en ella, ¿no? Y yo creo que en el silencio hay muchísimo y nos permitimos muy poco el silencio, ¿no? El silencio cómodo, no es como el estar bien en el silencio, aunque no pasa nada, que podemos no decirnos nada, el mirarnos a los ojos fijamente, ¿no? Como hay algo ahí en esa mirada, en esa conexión que puedes tener con alguien donde no dices nada, ¿no? Y se dice todo. Y me parece que el silencio es una gran herramienta. Pero bueno, mencionaría muchas porque vamos como con muchas cosas, ¿no? Sobre todo creo que es hacer sentir a la otra persona que estás ahí por y para ella, te haces un poco invisible, porque lo tuyo lo dejas en la puerta, y hacer sentir a la otra persona que te diga lo que te diga, ni te vas a asustar, ni vas a juzgar, ni que puedes escuchar cualquier cosa, ¿no? Yo, bueno, este tatuaje que me hice este año, bueno, el año pasado ya, está escrito en el alfabeto Ogham, que es el alfabeto celta, y es de una figura que se llama el Anam Cara. Y el Anam Cara es como, pues eso, ¿no? La persona a la que le puedes contar cualquier cosa y te guarda un secreto y yo creo que es eso. Para mí esa es la gran herramienta del acompañamiento. Hacer un poco, pues eso, estar y ser. Qué valioso, Sara. No sé si os apetece a vosotras. Pues por compartir. supuesto, Claro, subrayo lo que ha dicho, porque lo ha dicho también tan bonito, ¿no? El tema del silencio. Y luego es verdad que cuando nace el proyecto y como todo lo que nace con Luto en Colores, pues era muy orgánico, no era vamos a hacer, no, sino que de la propia experiencia de hablar, de compartir, de decir, es que sirve. Entonces, cuando hablamos y contamos cosas, algo se está sanando, ¿no? También. Y por ahí nacieron los espacios de talleres.
El primero, el taller La transformación de la culpa, pues que era un taller específico y sigue siendo para duelos por suicidio, pero luego otro tipo de talleres en los que compartir, bien en grupo, en individual o como salga, pero al final es como qué poderoso es también el escucharnos, la identificación, el poder sentir que esa idea que tengo yo, que no me atrevo a decirla porque parece que soy rara o estoy fatal o estoy loca, de repente lo digo y otras personas les pasa lo mismo. Qué maravilloso, ¿no? Poder sentir, bueno, es que esto no pasa, es que esto pasa en un proceso de duelo. Y entonces, todo lo que se va tejiendo ahí, cuando se comparte desde ese lugar, con las experiencias que nos sirven, con las herramientas que nos sirven, porque siempre digo que cada persona en duelo es experta en su propio duelo, con lo cual traemos mucho más de lo que creemos, sabemos muchísimo más de lo que creemos saber, y cuando lo entregamos y lo ponemos en común, es valiosísimo. Y no todo el mundo le tiene por qué apetecer o estar en un grupo de duelo o en un taller conjunto, entonces por eso también hay espacios individuales, por supuesto que sí, desde el máximo respeto a cómo cada persona quiere compartir o vivencia, porque es verdad que hay detrás, sobre todo del duelo por suicidio, pues hay historias, vivencias que a lo mejor no apetece compartir en público, pero bueno, para mí el compartir, el escucharnos, el hablar y nombrar, ya es como que sacamos ahí todos los monstruos y los fantasmas, los ponemos encima de la mesa y se camina con la mochila menos ligera, ¿no? Y luego trabajamos mucho con meditaciones. Hay de hecho meditaciones guiadas que he grabado que están en la web de Luto en Colores también, y eso es como algo, como una herramienta que a mí ya me servía antes de la muerte de mi hermana. Yo venía de practicar yoga, meditación, con lo cual había cosas que de forma natural salieron, ¿no? Ahí como apoyarme y a rescatarme. Entonces, bueno, forma parte también de todo lo que se hace, de trabajar mucho con meditaciones, porque nuestra mente necesita un poco también parar y necesitamos ir hacia adentro y conectar y escuchar a un nivel muy profundo, y porque si no, esto en automático ya sabemos dónde nos lleva, el automático, ¿no? La vocecita esta que tenemos ahí, que a veces es muy castigadora y muy machacadora. Y bueno, es necesario como diferentes herramientas, ir haciendo cosas. Digo esto como a otra persona le sirve el deporte y de repente es el deporte lo que se convierte en su herramienta troncal en su proceso de duelo, como otra persona es cocinar, como otra persona es su huerto, porque resulta que estar plantando y sembrando le ayuda a llevar su proceso, ¿no? Entonces, por no citar algunas cositas. Bueno, pues yo es que estoy lo mismo que lo que han dicho Sara y Silvia. Yo añadiría, a mí me es muy útil tratar de sentir a la otra persona, conectar como con lo más profundo que tiene, ¿no? O sea, ¿Y eso cómo se hace, Elsa? pues mira, Bueno, claro, Sara nos ha dado ya ahí unas pistas que creo que el silencio es algo clave y determinante, pero el lo que estás silencio, diciendo es muy escuchar, profundo. y sobre todo yo cuando estaba en paliativos, y bueno, y ahora también, he hecho mucha meditación también porque necesito descargar mis cosas para poder conectar con el otro, como ser humano, porque uno tiene su cabeza de grillo, que tienes ahí Sí, como decía Silvia. ruidos ahí, y vas con todas tus cosas. Entonces, para conectar con el otro te tienes que quitar todo eso, para poder conectar desde otro lugar, como una persona que tiene inquietudes como tú. Al final buscamos en esencia lo mismo, ¿no? Entonces, ponerme en esa actitud, ¿no? de conexión y soltar, y luego, por supuesto, pues está en no juzgar, en no dar consejos de nada, porque al final cada uno sigue su proceso, y el estar ahí, si es que, pero conectando, o sea, uno tiene que hacer su trabajo también personal, o sea, no puedes, si quieres, o sea, no puedes, yo no puedo ir así por las buenas con una persona que está sufriendo y ya está, o sea, necesito recolocarme y necesito quitarme cosas y enfatizar en otras. Entonces, la meditación para mí es muy importante, personal, o sea, trabajo personal hay que hacer. Y es más fácil de lo que a veces nos creemos, ¿no? Pero, y conectar con eso que tengo dentro y que tiene el otro también. No sé cómo explicarlo, porque es un trabajo que uno va haciendo poco a poco, pero que es necesario, yo lo veo necesario. Y una actitud de iguales, o sea, yo aprendo o sea, a pesar de que tenga la profesión y tal, puedo tener algunos conocimientos más de unas cosas, pero a nivel vital me da lecciones la otra persona. O sea, yo aprendo. Como un aprendizaje humano, podríamos decir. Sí.
absolutamente. Yo aprendo con el otro, o sea, y los expertos en duelo son los que están viviendo. Y es así. Nosotros podemos estar ahí para ayudar, para sostener un poco, pero ya está. Una humildad, o sea, hay que ser humildes. Para ir un poco concluyendo esta mesa redonda y dar paso a la proyección del documental, me gustaría un poco cerrar pues como con una pregunta, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra relación con la pérdida a lo largo del tiempo? ¿Se transforma? ¿Se acepta? ¿Cambia de forma, de color? ¿Se integra? ¿Se proyecta? ¿Se mete en una caja? ¿Qué pasa con eso? A lo largo de la vida, ¿quieres decir? Sí, a lo largo del tiempo. Decía Isabel Allende que venimos a este mundo a perderlo todo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, a ver, si tenemos suerte, yo lo diría así, porque he vivido que mi hijo con 5 años perdió a su padre, con lo cual, si tenemos suerte y las pérdidas van sucediendo como, digamos, temporalmente es esperable, pues cada vez las pérdidas son un poquito más grandes, ¿no? Y yo creo que nos vamos preparando para la gran pérdida que es morir nosotros, ¿no? Yo creo que todas las pérdidas nos van preparando para eso. Y es como todo, ¿no? Pues depende de lo que hagas, de las decisiones que tomes en tu vida, de cómo te coloques tus prioridades, pues vas mejor o peor preparado, ¿no? Yo creo que cuanto más en contacto estamos con la pérdida y con las pérdidas que nos rodean y más nos abrimos a lo que decía Silvia, ¿no? A sentir, a dejar que las cosas te atraviesen y a no rechazarlas, pues nos vamos experimentando pérdidas cada vez un poco más grandes y vamos como aprendiendo a perder, ¿no? Yo creo que Requiere un poco como de trabajo personal, de mucho. crecimiento interno. Bueno, trabajo personal, de conexión contigo misma, sí. ¿no? Yo, esto de, o sea, la palabra trabajo en lo personal me cuesta un poco porque es como, qué bonito es compartir tiempo contigo, ¿no? Meterte un poco para adentro y hurgarte en ti, ¿no? Y yo creo que viajar hacia adentro es el mejor viaje que podemos hacer, hacia adentro de nosotros y hacia adentro de las personas con las que nos vamos cruzando en la vida, ¿no? Me parece que ese es el mejor viaje. Y yo creo que es ese, ¿no? O sea, como que te vas aprendiendo a perder a medida que vas perdiendo. Y luego también la muerte de nuestros padres. Yo siento que la muerte de mi padre me enseñó cómo se muere. O sea, aparte, bueno, para mí fue la primera muerte con la que estuve en el momento de expirar y yo sentí que mi padre me había dado la lección que yo estaba buscando de la vida, que yo quería aprender. No, justo me había matriculado en una formación de doula y diagnosticaron a mi padre una enfermedad y a los 4 meses murió. Y acompañarme en su proceso fue como, bueno, mira, mi padre me ha dado la lección final, ¿no? La última lección. Y creo que aprendemos de las personas que se nos mueren alrededor, creo que aprendemos a cómo se muere. Y yo, cuando acompaño en paliativos y estoy con la persona, ¿no? Y esta semana que hice mi voluntariado, ¿no? Estaba al lado de un hombre con 70 años que me estaba diciendo, no me quiero morir. Y estar ahí y acompañar eso, ¿no? Y él bueno, hablamos de muchas cosas y a mí me surgía eso también, ¿no? Es como, yo también un día estaré ahí. Es así, ¿no? Estaré. Que puede ser que sea así, no esté en una cama de hospital, pero no puedo, o sea, hasta que no lo experimente no voy a poder saber qué está sucediendo, ¿no? Pero estoy aquí con lo que tengo, con lo que soy para acompañar. Pero es eso, ¿no? Es como, creo que aprendemos todo el tiempo a dejar ir, ¿no? Para mí es la gran palabra también, aprendizaje. Creo que los seres humanos venimos a este planeta a esto, a vivenciar, a experimentar la vida con todo, con todas las emociones, con todas las vivencias, las que nos gustan más, las que nos gustan menos, pero un proceso de aprendizaje y evolución continua que es individual, sí, pero que eso que sumo a lo colectivo, ¿no? Y a la humanidad como un gran proyecto, ¿no? También en este planeta. Por supuesto que sí, con todas nuestras vivencias ya vamos sembrando muchas cositas. O sea, yo sí recojo lo que ha dicho Elsa de trabajo personal, porque como yo lo he entendido, estoy de acuerdo absolutamente también, porque este camino mi hermana me lo abrió absolutamente, con todo lo que trajo ese duelo,
para mí como que ha dejado unos legados en mi vida de ese proceso de aprendizaje, pues el formarme, lo que os decía antes, en sanación energética, terapias holísticas. Yo trabajo mucho con ego y esencia, con transformación de arquetipos, de ego y esencia. Quiero decir que eso es algo diario mío, personal, de estar atenta, de no relajarme nunca, de decir, oye, que hay mucho que transformar para no juzgar, tengo que observar yo mi juicio en lo cotidiano, en cuando se me activa. Entonces, ese trabajo consciente lo dejó el duelo, ¿no? Todo ese camino. Entonces, me gusta porque es precioso, porque es verdad que cuando le ponemos trabajo personal, parece que es una cosa que hay que estar ahí. Pero para mí ha sido el gran regalazo que me trajo mi hermana también con su duelo, ¿no? Aprender todo eso, integrarlo, primero para mí, absolutamente, y luego, por supuesto, para acompañar a otras personas, porque al final esto va del duelo y va de la muerte, sí, pero no va solo de eso. O sea, al final lo que nos pone encima de la mesa es otra cosa. Y es la oportunidad de cómo me expando yo, cómo me abro a la vida, cómo integro y acepto todo esto, y con todas las pérdidas que nos van pasando y nos van sucediendo, bueno, ¿qué deja esto en mí? Y como poder verlo desde ahí sin minimizar, todo lo demás, por supuesto, todas las cosas que son difíciles de transitar, evidentemente, pero sí creo como que hay que también reconocer el valor que tiene cuando una experiencia se puede vivir así, nos deja pequeños diamantes dentro, es como que vamos picando piedra, quitándonos capas, y queda algo muy valioso. Y yo sé que voy a tener más duelos y más muertes, y sé que voy a llorar y voy a estar de menos y voy a sufrir, voy a pasar dolor, lo sé perfectamente. Pero ya hay experiencias que quedan. Entonces es como que la confianza en ti, en lo que tú eres, en tu sistema, en todo lo que traes, también se afianza. Y eso no significa que vayamos a seguir transitando un montón de situaciones que son complicadas. Pero yo sí creo que hay que darle también valor a cuando se viven los procesos desde ahí, esos diamantes que se van encendiendo dentro y que por supuesto que quedan. Elsa. A ver, la pregunta era... ¿De qué manera podemos incorporar o aprender a vivir con una pérdida? ¿Cómo se transforma o cómo enfrentamos el día a día ante la ausencia a lo largo del tiempo, no de forma inmediata? Bueno, a mí me ayuda en eso el saber que cada uno tenemos una función, digamos, en esta vida, y que cada persona que forma parte de tu vida forma parte de tu vida. Entonces se va, pero está ahí contigo. O sea, ayuda a que este mundo para mí sea mejor. Y son esos diamantes que te van dejando que hacen que, no sé, que la vida tenga más sentido. A mí me ayuda todo esto a que la vida tiene más sentido. La vida y la muerte. Como estar más conectado. Más conectado con el resto de la humanidad y con uno mismo. Y con uno mismo. Y que esta vida tiene como un sentido. O sea, y que el sentido está entre nosotros. O sea, la trascendencia y todo esto de lo que hablamos, para mí tiene que ver con eso que somos seres humanos y que eso trasciende. Entonces, para mí eso es muy importante, que cada persona que ha estado y seguirá estando. Y que la última lección es que te tienes que desposeer de todo. Eso sí. Porque los desapegos, ¿no? Te tienes que dejar todo. Entonces, la vida es un camino también de desposesión. Al final dejas todo. Porque cuando ya sueltas hasta tu cuerpo, pues es un aprendizaje continuo, ¿no? También, que decía Silvia, o sea, un poco todo lo que hemos hablado. Es muy interesante. Yo creo que sí, que el duelo es una parte de las más importantes de la vida que tenemos. Así que bueno, pues eso. Pues muchas gracias por vuestra generosidad, por la conversación, por las palabras que habéis compartido. Y bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa de unos 15 minutos y a continuación pues realizaremos la proyección del documental Remontando el vuelo de Elsa. Muchas gracias por Gracias. Gracias. Ahora como 2 años y medio. Llegué a un momento que me sentí mal, me sentí bastante de la profundidad que abrió la pérdida. Está tan poco
El sistema sanitario tiene una responsabilidad aquí cualquiera en la atención, porque ahí se está interviniendo en duelo. Vale la pena organizar algo en los hospitales para estos momentos tan duros. Es el dolor de se me parte el alma. Esa sensación de que se me va a partir, es que se va a romper, no puedo cogerlo. A mí particularmente me ha gustado mucho, bueno, hay muchas partes del documental que he aprendido y que me han resonado, pero me quedo con la parte creativa, ¿no? Cómo a través del arte, de la música, de la escritura, de la danza, del componer canciones, puede ser una vía de expresión muy íntima y personal para, bueno, pues para proyectar aquello que puede resultar invisible o para trasladar esto que no podemos expresar muchas veces con palabras, ¿no? Yo quería decir que cuando dices lo de Elsa, del documental, en realidad es de todas las personas que han participado. Sí, pero estás en representación, me refiero. Bueno, sí, yo soy O sea, representación, eso quería decir. pero ahí hay muchas intenciones de muchas personas que han apoyado que esto se pudiera hacer. Sin ellas no se hubiera podido hacer el documental. Pues yo te quiero dar las gracias, Elsa, porque aunque es verdad que es un trabajo común, pero siempre hay alguien que es como la locomotora, ¿no? Y la que invita y facilita. Así que yo creo que ese papel es imprescindible y yo te quiero agradecer porque ahora que estamos moviendo otro documental que te comentaba, pero veo esto y digo, es que no sé en qué año lo habéis hecho. 2014, 15. Pero es totalmente vigente. O sea, es que hablar de esto es totalmente vigente, ¿no? Y Sí. yo creo que hay que difundirlo más. Se agradece que tengamos este material, la gente que tenemos proyectos, porque lo podemos dar a conocer, porque nos sirve como herramienta para hablar. Porque no es que hablemos nosotros, que es lo que tú dices, ¿no? Sino que son personas que están en ese proceso de duelo y que darles voz, porque al final de duelo saben todas las personas que viven un duelo y generarlo en común es lo que nos enriquece a todos. Yo no he escrito un libro. De cuando a veces me dicen, no me presentan como autora, no sé qué escritora, digo, no, yo utilicé la escritura como algo terapéutico en mi proceso de duelo y después ya ha pasado un tiempo lo leí todo junto y pensé, si a mí me hubiera caído este libro en las manos cuando mi marido murió, me hubiera agradecido un montón. Y lo que también se mencionaba en el documental, que a mí me parece totalmente de acuerdo, ¿no? Se lo comentaba antes a Silvia con el proyecto de las luciérnagas. Para mí le ha dado sentido a la pérdida, ¿no? Es como, bueno, ya que me ha pasado esto y no lo puedo evitar porque ha sucedido, que no sea para nada, ¿no? Que no caiga en saco roto, ¿no? Que por lo menos sirva para algo, sirva para ayudar a otras personas, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho, ¿no? Y esta sensación de que damos, pero wow, recibimos mucho más de lo que damos, ¿no? Yo creo que ojalá las personas que en un momento de su vida pierden el sentido, por el motivo que sea, pudieran encontrar su voluntariado, ¿no? Qué bonito. Pueden ellos poner al servicio de los demás porque ahí es donde encontrarán el sentido, ¿no? Pues a mí me ha encantado porque es un mapa de diversidad, de voces, y eso es lo bonito, ¿no? Cuando está todo ahí, luego el valor del trabajo documental con las imágenes de archivo que hay al inicio, porque hay un currazo inmenso, ¿no? De hacer como, pues bueno, esa mirada histórica también, ¿no? Para entender, oye, de dónde venimos, para entender también, oye, cómo vivimos nuestros duelos y la muerte, que me parece tan importante y lo bien documentado que está ahí. Me ha gustado mucho los testimonios de las personas que han participado, porque es una manera de conectar desde la propia experiencia que uno puede transitar. Por ejemplo, Blanca es psicóloga, también estaba en duelo, ahí estaba como madre en duelo, no como profesional. O sea, que quiero decir que a la vez, claro, todos pasamos por los duelos, tanto profesionales como ciudadanos, o sea, todos. Y eso también me gusta del documental. La muerte nos iguala a todos, en todos los sentidos. Y es muy interesante. Claro, los profesionales pues igual tienen más experiencias porque conocen muchos más casos, muchas más situaciones, pero al final el experto es el que lo está viviendo. O sea, yo por mi experiencia en mi vida tuve
vivía con mis padres, mi compañera, mi hijo, y tuve tanto mi madre como mi padre, como mi compañera, fueron enfermedades largas, cáncer, tal. Entonces, yo creo que lo del duelo es distinto cuando pasas un proceso largo, es el día a día que dura año y medio, 2 años, a que sea un accidente, como ha pasado ahí, un accidente, se ha ahogado, ha tenido un accidente de coche, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que al final, cuando llega ese momento de la muerte, es como una liberación. Tanto fue para mí como para mi madre, mi padre y mi compañera, ¿no? Yo tengo la habitación, que es habitación, estudio, biblioteca y tal, y lo empapelé todo. Lo empapelé de fotos, pero eso me libera mucho, ¿no? El llenarlo todo de cuadritos, con fotos y tal. Es como que me comunicara con ellos, ¿no? Mi madre fue hace 25 años, mi padre 20 y Bego fue hace unos meses. Pero están ahí fuertemente en mi corazón y tal, ¿no? Y bueno, pues no sé. En fin. Qué bonito, sí, qué bonito se descubre y queda muy todo. A mí me ha encantado que hayáis metido esta parte, un poco de lo de seguir con nosotros y además que también se vea como algo normal, que a veces parece como si fuera esotérico, ¿no? Que sientas su presencia o tal, y lo habéis hecho de una manera como muy, no sé, muy sencilla, muy fácil, con esa pincelada, ¿no? Final, de que ya cada uno o lo lleva en el corazón, o yo en mi caso, por ejemplo, sí que tengo las cenizas, que también puede parecer, o sea, lo que desde el principio hemos dicho, que no haya juicios, que no haya nada, que cada uno lo sienta, lo viva y vaya siendo un proceso, ¿no? Cada uno ha contado cómo lo vive, cómo lo siente y cómo lleva a esa persona querida, ¿no? En su vida. Bueno, yo quería agradeceros a las 4 y a los que lo habéis organizado, porque la verdad que siento que es muy necesaria una alfabetización sobre el duelo, que uno no se da cuenta hasta que no vive un duelo y de repente dice, pero ¿qué es esto que es? ¿Dónde está la gente que me tiene que acompañar o dónde está la apertura social hacia esto, ¿no? Me parece muy importante que os dediquéis a ello y os lo agradezco mucho. Con respecto a esto, que a mí me impactó mucho también, que yo me sentía muy rara por eso, porque en el trabajo, ¿no? Digo, jope, se casan 15 días, no sé qué, maternidad, tal, y para el duelo solo tengo 2 días. O sea, ¿en serio que solo tengo 2 días? Que a mí eso me impactó. Yo también hace 12 años esto lo como que le ponemos, ¿verdad? Dices, wow, que no hay un espacio para ello. Yo por suerte, que en la revista en la que trabajaba en aquel momento, si hubiera necesitado no hubiera habido ningún problema para que me dieran días, pero es verdad que en eso también está muy bien escuchar nuestra voz interna, ¿no? Y así como hay personas que claro que necesitan no volver al trabajo y tomarse un tiempo, en mi caso yo sí necesitaba y quería volver como creo, a los 5 días, porque mi trabajo me encantaba, o sea, me trabajaba en una revista, yo escribía y yo elaboré mi duelo con mis compañeros, con mis compañeras, nos fichábamos muchísimo, todo lo que venía del proyecto, de todo, yo me acuerdo de elaborarlo ahí en alto y contarlo. Entonces, hay casos en los que sí, libremente y si sentimos que el trabajo nos va a ayudar, está perfecto y como debería ser igual de válido, personas que sienten que necesitan un tiempo y que no pueden volver porque tienen que estar conectando con otra cosa. Un poco intentando, pues bueno, hablar un poco de la humanización, ¿no? De las empresas también en ese sentido, porque luego es verdad que depende un poco de tu médico de cabecera, pero los médicos de cabecera dan muchas bajas y muy largas por fallecimiento, ¿no? Yo en mi caso, que hace 3 meses que perdí a mi mujer, pues me ha sido muy útil la charla de hoy, porque aparte de lo personal, veo que vosotros sois profesionales, o sea, vosotros vivís día a día con el duelo y con personas que padecen duelo. Entonces, creo que ha aportado mucho el documental y vuestra experiencia. Yo me llevo muchas cosas interesantes, aunque luego cada uno la afronta de una manera diferente. Yo sí que escribí
y justo después de que falleció mi mujer me dio por pintar la casa. O sea, creo que al final yo, en mi caso personal, evitaba tener tiempo para pensar. Cada uno lo afronta de una manera, pero es verdad que hay que afrontarlo y que seguro que se sale bien. También quería comentar algo de la religión, porque veo que a lo mejor, entre comillas, nos ha hecho un poco de daño, ¿no? El estigmatizar tanto la muerte, el que sea tanto tabú. Creo que no nos ha sido muy útil. Es más útil otro enfoque, ¿no? Que para el duelo. Una cosa es que yo me formé con Alba Payás y ella habla de la ventana de tolerancia, ¿no? Entonces, cuando en el duelo agudo, cuando acaba de suceder en los primeros meses, a veces el dolor es tan intenso que lo que necesitamos es no conectar demasiado con él. Entonces, estas conductas de ponernos a hacer muchas cosas pueden ser la conducta que necesitamos. Y me parece como que algo que puede ser bien en un momento dado y en otro momento a lo mejor sientes más necesidad de conexión. O sea, como que esto es un ir y venir, ¿no? Que pasas por muchas etapas, ¿no? Y que a veces lo que necesitas es no conectar y otras veces lo que necesitas es conectar. Pero lo interesante es como ponerte en contacto contigo porque solo tú sabes lo que te necesitas. El pintar a mí por ejemplo, no pintar de pintar, pintar brocha gorda, o sea, coger, voy a pintarme la casa y el chalet que tengo aquí me va a pintar el salón y ahora estoy en otra fase, Claro. fase diferente. Ya he dejado la pintura.